segunda venida. Entonces, me gustaría dar algunas estadísticas, algunos números, para que podamos dimensionar un poquito más, imaginar un poquito más cuán importante es para el Señor en la Escritura este tema. Primero que nada, hay una tercera parte de toda la profecía bíblica, hablando desde el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, de toda la profecía. Si tú la juntas, hay una tercera parte de toda la profecía bíblica que habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una tercera parte, por supuesto, no es poco, no son 30 versículos, no son 30 capítulos, estamos hablando de una tercera parte de toda la profecía bíblica. Y en el Antiguo Testamento hay también 650 profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En las Escrituras, 650 profecías, y de esas 650 profecías, 330, o sea, la mitad de ellas, nos hablan acerca de Jesucristo como el Mesías, ¿cierto? Y esa es la profecía acerca del Mesías. Y de esas 650 hay 330 profecías. Y de esas 330 profecías hay 225 que nos hablan de la segunda venida del Señor. Entonces, no sé si se alcanza a dimensionar. Tenemos 650 profecías de las Escrituras, y de esas 650, 330 hablan acerca de Jesucristo como Mesías. Y de esas 330, 225 hablan de la segunda venida. ¿Me entienden? Entonces, vemos que si lo ponemos en un gráfico, es mucho lo que se habla en la Escritura acerca de la segunda venida del Señor. En el Antiguo Testamento hay 46 profetas que nos hablan de parte de Dios. 10 de ellos nos hablaron de la primera venida. De esos 46, solo 10 hablan de la primera venida. Y sin embargo, 36 de esos 46 nos hablan de la segunda venida de Jesús y de la restauración de Israel y de la restauración de todas las cosas. El énfasis que Dios le da a esto es muy importante, hermano, y se ve claramente aquí en estas estadísticas. 1500 pasajes, por ejemplo, o versículos acerca de la segunda venida, o sea, que uno de cada 25 versículos nos hablan de la segunda venida. Uno de cada 25. Y por cada mención que hay en las Escrituras acerca de Jesucristo como Mesías, en su primera venida, hay 8 menciones. Por cada una de la primera venida hay 8 menciones en las Escrituras acerca de su segunda venida. ¿Se entiende? Es sumamente importante poder ver a través de los números cómo Dios le da una importancia y un énfasis a la segunda venida del Señor. Y por último, en el Nuevo Testamento hay más de 50 mandamientos de parte de los apóstoles y del Señor Jesucristo a estudiar y prepararse en cuanto a su segunda venida. Y el énfasis es ese, prepararnos para la segunda venida del Señor. Entonces, vemos que hay una generación que están haciendo, vemos que nosotros mismos tenemos hijos, nietos, muchos de nosotros, que van a vivir una era y una época en que el Señor realmente va a venir. El Señor viene, eso es inminente, y a ellos les va a tocar vivir esta era de la iglesia, y tienen que estar preparados. Tenemos todos que estar preparados, así como esas vírgenes prudentes, ¿cierto?, que tenían aceite en sus lámparas y tenían también aceite en sus vasijas, esperando la venida de nuestro Señor. Y eso significa que esta visión de la venida del Señor tiene que influir también en nuestra vida. Tiene que ser algo que marque nuestra forma de vivir, nuestra forma de movernos, nuestra forma de leer las Escrituras, bajo este prisma de que el Señor tiene un énfasis muy especial en su segunda venida, y nos ha hablado mucho. Entonces no podemos decir de ninguna manera que es algo que no nos incumba, porque creo que todo cristiano debiera poner atención a estas cosas, porque el Señor nos dejó por algún motivo escrito todo para que nosotros podamos estar apercibidos. Así que damos gracias al Señor, porque Él en su misericordia nos dejó en su palabra explícitamente dicho lo que ha de suceder pronto, y lo recalcó
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy día el Señor permite que podamos estar viendo estas palabras, y por eso le hemos dado también nosotros en este programa un énfasis de la misma manera importante, y nos hemos detenido quizás en algunos puntos con calma, con tranquilidad, para poder profundizar bien en la Escritura y poder ver esto que el Señor quiere hablarnos en este tiempo con tranquilidad, y podamos también absorber el mensaje del Señor detrás de la Escritura. Así que le pedimos al Señor desde ya que nos socorra, que por su Espíritu nos dé la porción a cada uno que necesitamos escuchar hoy día, y preparamos el corazón, todo nuestro ser completo, para poder estar atentos a la palabra y que el Señor hable a nuestros corazones como Él siempre lo hace. Así que eso sería, mi hermano. Vamos a escuchar una canción y volvemos con la palabra. Amén. Amén. Adelante, mi hermano, por favor. Amén. Gracias, Juan Pablo. Tal como tú decías, hemos estado en este último tiempo adentrándonos en la parte escatológica, y tiene que ver con los eventos finales, con las profecías, y por supuesto que el punto central, como tú bien decías, es la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Y asociada a la segunda venida del Señor hay varios elementos, varios hechos que ocurren inmediatamente antes, otros inmediatamente después. Cuando hablamos de la gran tribulación, bueno, esos son hechos que van a ocurrir antes, pero ahora vamos a hablar acerca de los hechos que ocurrirán después de la segunda venida del Señor. Ya sabemos que revisamos en el jueves pasado que la suerte del dragón, es decir, del anticristo y del falso profeta, lo mismo que la suerte de Satanás, que va a ser atado, va a ser encadenado por 1000 años, eso ocurre inmediatamente antes. Y ahora entramos por fin al tema, uno de los temas más preciosos, más gloriosos de las Escrituras, que es el milenio, el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. No es la eternidad todavía. Esto ocurre en la tierra, sujeto, por lo tanto, a todos los elementos con que nosotros nos movemos hoy, es decir, sujeto a lo que es el día, la noche, en un contexto similar al que conoció Adán. En el sentido de que será sin pecado, es decir, sin Satanás y sin la fiebre o la maldición del pecado gobernando y reinando. Habrá pecado, corregimos, sí, habrá pecado todavía, pero no estará Satanás asusando al pecado y al pecador. Y eso va a ser una gran diferencia. El milenio está bastante profetizado en las Escrituras, tal como señalaba Juan Pablo. Y es curioso que en el Antiguo Testamento se habla mucho del milenio, del reino de Jehová, o del ungido, o del Mesías. Y nosotros vamos a darnos cuenta que todo lo que dice el Antiguo Testamento, los detalles que se dan, no aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, si queremos seguir un orden, creo que es lo más aconsejable comenzar por el Antiguo Testamento y ver cuáles son los anuncios que se hicieron antes de la primera venida del Señor, pero respecto a la segunda venida del Señor. Así que esa es la tarea que nos vamos a dar hoy día, con la ayuda del Señor, revisar el Antiguo Testamento y algunas profecías respecto a este hecho glorioso. Así que nos vamos a encomendar al Señor, vamos a orar al Señor para que nos conceda la gracia, el poder y la inspiración del Espíritu Santo para tocar estos asuntos tan, pero tan relevantes. Padre amado, estamos aquí nuevamente, esperando y confiando en ti, poniéndonos en tus manos, encomendando este servicio al Espíritu Santo,
para que el Espíritu toque nuestros corazones, nuestras mentes, esa región profunda de nuestro espíritu, donde está el entendimiento, la capacidad de percibir cosas espirituales, de recibir la luz tuya, Señor. Concede que el Espíritu Santo trabaje a ese nivel, al nivel de nuestro espíritu, para alumbrarnos el entendimiento, que los ojos del corazón sean abiertos. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos que quites de nuestro alrededor toda distracción, todo enemigo que quisiera confundirnos o que quisiera sofocar esta palabra. Nosotros declaramos el señorío de Jesucristo, el poder de Jesús en el cielo y en la tierra, sobre toda fuerza del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema es especialmente hermoso para los que tenemos puesta la confianza en el Señor Jesús. Por fin va a llegar el tiempo, bienaventurado tiempo, feliz tiempo, en que el paraíso va a ser restaurado. Ese centro donde Adán gobernó con Eva por algún tiempo, ese microcosmos glorioso va a ser restaurado, pero aún superado en muchos aspectos. Lo que Adán perdió va a ser recuperado por el Señor Jesucristo. El propósito de Dios con el hombre, que parcialmente y momentáneamente se desvirtuó, va a ser recuperado definitivamente. Va a entrar en acción en la tierra como rey el segundo hombre, considerando que Adán fue el primero, o el postrer Adán, considerando que Adán fue el primero. Pero este segundo hombre y este postrer Adán tendrán características totalmente nuevas, superiores a aquel primer hombre sujeto a la debilidad y al pecado. Habiendo recuperado al hombre, el Señor Jesús va a reinar con el hombre. La tierra que fue escenario, que ha sido escenario de tantas guerras, injusticia, muerte, de toda una tragedia humana que se ha vestido de colores oscuros y que ha puesto sobre el hombre señales de tristeza, de decepción, de angustia. Ahora esta tierra se vuelve escenario del reino de justicia, del reino de paz, que el Señor Jesús va a tomar en sus manos. Cristo reinante, pero no solo, con él otros, los correinantes, aquellos que le siguieron, aquellos que le amaron, y sobre todo, queridos hermanos y hermanas, aquellos que participaron con él en los sufrimientos y en la muerte. No es un asunto sencillo. No van a reinar con Cristo los que desean hacerlo solamente, sino los que han dado pasos de fe, los que han hecho obras de justicia, los que han seguido las pisadas del Maestro en todo lo que eso significa. Y aquí hacemos un paréntesis para decir, por ejemplo, para ilustrar esto que estamos diciendo, que los apóstoles del Señor Jesucristo, todos, excepto uno, Juan, murieron en forma drástica, en forma violenta, de manera similar a su Maestro. Aún Pablo, en Filipenses capítulo 3, la mayor aspiración que tenía el Pablo anciano, el Pablo ya viejo que escribe esa epístola, es llegar a ser semejante a él en su muerte. O sea, él no se conformaba con haber vivido de una cierta manera, siguiendo al Señor, sino que quería morir como su Señor. Entonces, esta clase de gente dispuesta a todo son los que van a reinar con él. Y será un momento glorioso, serán 1000 años excepcionales. Y con estos 1000 años se cierra la historia de la tierra.
hablando como planeta. Porque cuando termine el milenio y venga el juicio ante el gran trono blanco, en ese intertanto la Tierra va a desaparecer. No va a quedar absolutamente nada. Ya habrá cumplido su misión y su función como escenario del hombre, de la vida humana, de la trágica vida humana, de aproximadamente unos 6.000 años. Decimos aproximadamente, porque solo el Señor tiene el control, tiene los tiempos y las sazones en su mano, los cronos y los kairos. Solo Él los tiene en su mano y nadie puede entrar en esa profundidad. Pero aproximadamente esos 6.000 años habrán terminado y esa semana de 1.000 años concluye con el milenio, con los 1.000 años de paz y de justicia. Entonces, estos correinantes con Cristo, que son aquellos que siguieron a Cristo en todo, con todo, dispuestos a perderlo todo, tendrán una condición humana superior a la de Adán. Porque no solamente ya no pecarán, sino que su cuerpo será un cuerpo glorificado, semejante al del Señor Jesucristo. Así podemos ver que Dios excede todo pensamiento humano y toda expectativa humana. No solo Adanes antes de la caída, sino pequeños Cristos. Como dice Juan en su primera epístola, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, y ahí refleja nuestra condición actual. Y lo dice tal vez con la añoranza y la tristeza, pero con la esperanza de lo que viene. Aún no somos lo que vamos a ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. El verle a Él en ese estado glorioso en su segunda venida, nos va a transformar en lo que Él es, si es que estamos vivos. Y si estamos muertos, si hemos muerto en ese momento, seremos resucitados con cuerpos incorruptibles, semejantes al de la gloria suya. Queridos hermanos y hermanas, este es uno de los temas más felices, gloriosos y esperanzadores y alentadores de toda la Biblia. Un reino donde definitivamente more la justicia, donde definitivamente hay un rey de paz, un rey justo. Esto es algo que en la historia humana no se conoce. Esto es algo totalmente inédito. Nosotros por eso nos cuesta imaginar, porque siempre que hablamos de un reino, que pensamos en un reino, tenemos en vista los reinos humanos. Y todos los reinos humanos han sido defectuosos, injustos, violentos, belicistas. Entonces nos cuesta pensar en un reino diferente, en un reino donde haya uno que tiene otros parámetros para reinar. Esto es algo que no podemos imaginar. Entonces vamos a ir con la ayuda del Señor al Antiguo Testamento para comenzar a revisar allí lo que ya se anunciaba con mucha antelación desde el año 1000 a.C., 700, 800 a.C., con esa antelación, más los 2000 años que han transcurrido. Imagínense ustedes, hablamos de prácticamente 3000 años de anticipación. Vamos a comenzar por un libro histórico, fíjense. No va a ser un libro profético ni los salmos, que también los salmos contienen mucha profecía. Vamos a comenzar por un libro histórico, que es el segundo libro del profeta Samuel, para ver los momentos finales de la vida de David. En el capítulo 23 de este libro dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Mire con qué palabras se describe y se presenta a David. Qué palabras más delicadas. El dulce cantor de Israel, el ungido, el varón que fue levantado en alto. Este es el David
de cuya genealogía y descendencia, de cuyo linaje procede el Rey definitivo y verdadero. ¿Y qué es lo que dice David? En su última profecía, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Claro que sí, David, ¿cómo no? Cuando leemos tus salmos, vemos en tantos de ellos, vemos al Señor en su primera y en su segunda venida. Lo vemos glorioso, pero también lo vemos sufriente, tal como David padeció y sufrió. Esos sufrimientos fueron un anuncio de los sufrimientos mayores que habría de sufrir el Señor. Y su palabra ha estado en mi lengua, dice. Oh, qué bienaventurado hombre, profeta y cantor, rey justo, rey conforme al corazón de Dios. Entonces, vean ustedes la clase de instrumento que Dios utilizó para dar a conocer esta profecía que voy a leer ahora. Y esta es la profecía. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Esto es algo que de partida ya nos descoloca y nos pone en un ámbito totalmente utópico, diríamos, conforme a los pensamientos humanos. Un justo que gobierne. Y la palabra gobierne, siempre que se habla del Mesías, del gobierno del Mesías, se dice que él va a gobernar o va a regir. Y esa palabra hebrea, y que también en griego tiene esa connotación, tiene dos significados, que es reinar y pastorear. Y por eso David, la figura de David es tan simbólica, porque él fue rey, pero antes fue pastor. Y él fue un rey pastor. ¿Por qué fue tan querido por Israel? ¿Por qué tanto afecto por él? Porque él tenía un corazón de pastor. Él conocía a la gente, así como conocía a sus ovejas en su condición de pastor en el campo, con los rebaños, y supo tratar a sus ovejas con delicadeza. De la misma manera, el pastor, después siendo rey, siguió siendo pastor. Entonces, ¿por qué puede ser un rey justo? Porque es al mismo tiempo un pastor. En la historia humana no hay reyes que hayan sido pastores, que hayan tenido un corazón de pastor, salvo probablemente alguna excepción que pudiera acercarse a lo que eso fue, a lo que eso es. Que gobierne o pastoree entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Normalmente el poder convierte a los hombres en fieras que guardan, defienden con todas sus fuerzas, defienden su posición, su trono, su reinado. Entonces, ¿cómo es esto? Que gobiernen en el temor de Dios, no con objetivos personalistas, no porque quieren eternizar su nombre en la historia, sino en el temor de Dios, como sintiéndose y sabiéndose instrumentos de Dios, apenas instrumentos de aquel que gobierna sobre todo, del verdadero rey, no solo el rey de la tierra, sino del universo, que no tiene principio de día ni fin de vida. Oh, cómo nos toca el corazón hablar de esto, queridos hermanos y hermanas. Un justo que gobierne y pastoree entre los hombres. Y aquí vienen 3 frases que son maravillosas en su sencillez, en su cotidianeidad. Será como la luz de la mañana. Cuando llega el nuevo día, ¿cuántos de nosotros, todos, pero todos nosotros, al amanecer un nuevo día, significa para nosotros un nuevo comienzo, una nueva oportunidad? Dejar atrás a veces, muchas veces, una noche llena de dolores, de terrores, de
espantos, de enfermedades, de angustias. Por fin amaneció. ¿Cuántos insomnes lo único que desean? Que avancen rápido esas horas lentas de la noche amarga y llegue el día, el amanecer, con sus fulgores, con su luz. Entonces, cuando se compara a este justo que va a gobernar, será como la luz de la mañana. Claro, porque lo que vino antes o lo que viene antes es una larga noche. La historia humana es una larga noche. Estos 6.000 años que llevamos es una larga noche, oscura, tenebrosa, pavorosa, llena de pesadillas, de injusticias, como esas pesadillas en que usted huye de un animal feroz que lo persigue y que no puede escapar de él, y que lo único que lo zafa es despertar. Así la humanidad despertará de su noche de pesadilla, porque vendrá el día, vendrá la luz de la mañana. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Qué bien, esa frase la entendemos mejor. Pero aquí dice la luz de la mañana, un nuevo día, comienza el día del Señor, el día de la buena voluntad de Jehová, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Esto es más que la luz de la mañana, es el resplandor del sol, es la fuerza del sol, el sol de justicia que es Cristo. Comienza como una luz, ahora es un resplandor, un brillo que los ojos no podrán mirar. En una mañana sin nubes, porque las nubes, ¿qué representan las nubes? Las nubes es el mal, es el enemigo del alma, es aquel Lucifer que se convierte después en un dragón, pasando por ser una serpiente, sin nubes, porque Satanás estará atado. Y los enemigos del Señor estarán derrotados, destruidos en el lago de fuego. Una mañana sin nubes, sin opositores, sin instigadores al mal. ¿Podemos imaginar lo que es eso? Una mañana sin nubes. Lo hemos visto, claro, lo hemos visto. Hay días tan preciosos, tan despejados. Miramos todo el horizonte y no hay una sola nube. Así será. El Señor tendrá todo el control. Y aunque en su reino habrán naciones como las mismas que hay hoy día, es decir, de hombres comunes y corrientes como los que hoy hay en la tierra. Sin embargo, ellos estarán bajo el gobierno justo del Mesías. Y tendrán que sujetarse, pues vamos a ver de qué manera Dios les habla a estos reyes para que se sometan al Rey de Reyes. Y por último, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esto está ocurriendo en nuestros días, en este tiempo, la primavera. Después de un largo invierno, en que todo se adormece, en que todo se marchita y muere. Entonces vienen las lluvias de la primavera y comienza la hierba a salir. Todo está lleno de hierba. Aquí en el sur de Chile, todo es verde en este tiempo. Y la hierba crece rápidamente y hay que cortarla. O hay que meter a los animales, los potreros, para que coman sin caza. Hace brotar la hierba de la tierra. Sí, después de un largo invierno,
en que la tierra está seca, árida, como un gran desierto, florecerá, germinará, producto de la acción de la lluvia. Así será. ¿Se dan cuenta? Son solo 3 frases, pero de una naturalidad, con una sencillez, nos presenta al Mesías reinante. ¡Qué maravilloso! Queridos hermanos y hermanas, pasemos ahora a un segundo pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 2. Este es un salmo precioso. Podemos dividirlo en 3 partes. Fíjense ustedes cómo comienza. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que sugiere en estos versículos? Que cuando comience el milenio y cuando el Señor Jesús empiece a gobernar desde Jerusalén, los reyes de la tierra que habrán logrado escapar de la venida del Señor con furor, cuando en aquella batalla gigante, cuando un ángel invita a las aves para que vengan a comer carne de capitanes y de jefes de 1000, los que sobrevivan, porque no serán todos destruidos. Dice la Escritura que el Señor viene para herir, no para destruir, para herir. Y eso indica que el daño que se producirá no será el exterminio. Por lo tanto, los reyes que sobrevivan, y que el Señor va a permitir que continúen reinando sobre los pueblos de la tierra, en algún momento se van a amotinar. Porque ellos, su manera de ser, su manera de pensar, sigue siendo la misma. Ellos seguirán siendo los mismos. No serán personas transformadas o resucitadas, serán hombres comunes y corrientes. Entonces todavía su mente no habrá sido adaptada al nuevo régimen y procurarán amotinarse. Ellos pensarán que así como lo hicieron en el pasado, lo van a poder hacer ahora. Pero miren lo que dice luego. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. ¿Habían visto a ustedes a Dios riendo? Se reirá de ellos. Se burlará de ellos, dice el versículo que sigue. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y le hará un paralé drástico y definitivo. Yo he puesto, miren lo que dice el verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esa sola frase. Yo he puesto mi rey. No hay otro rey. No hay otra autoridad. Lo puse ahí en el monte santo. Luego, en esta segunda parte del Salmo 2 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Aquí es el rey que habla. Mi hijo eres tú. Eso es lo que él escuchó del Padre. Yo te engendré hoy, y este engendrar es el engendrar humano, del Jesús nacido de María. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, ¿por qué es necesario que el rey sea fuerte y que rija con vara de hierro? Porque los pueblos de la tierra que sobrevivan a esa gran hecatombe
producto de la venida del Señor, todavía van a tener en sí el germen del pecado y de la rebelión. Y ellos no se van a someter fácilmente. Será necesario que el rey ejerza todo su poder y su autoridad. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ay del que se levante contra el rey. Dice en el versículo 10, esta tercera parte. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea, no será esa risa desenfadada y confiada del que tiene el poder y sabe que nadie se puede oponer a él. Es una risa, es una alegrado con temblor. Es una alegría con temblor. Me río pero tiemblo. Porque no puedo desagradar al rey. No puedo reír con una risa que sea burlesca o rebelde o suspicaz. Y luego honrar al hijo para que no se enoje. Cuidado con el rey y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Un rey iracundo, sí, con los malos y perversos, con los rebeldes, lo será. Se inflama de pronto su ira. Pocas veces vemos al Señor Jesús airado en el Nuevo Testamento, en su ministerio terrenal, pero se airó. El capítulo 23 de Mateo nos muestra un cuadro muy gráfico de la ira del Señor Jesucristo. Y el objeto de esa ira fueron los fariseos hipócritas, los religiosos de profesión, aquellos que en vez de servir a Dios se servían a sí mismos, que llenaban sus bolsillos con los diezmos de la gente y que esquilmaban a las viudas y que hacían todas sus obras para ser vistas de los hombres, pero que tenían una piedad podrida por dentro, como sepulcros blanqueados. Ese fue el único momento en que lo vemos realmente enojado. Pero Pablo después dice que es una ira sin pecado. Airaos, pero no pequéis. Sí, el Señor se airó sin pecado. Y aquí de pronto, dice, se inflama su ira. ¿Cómo se inflama? ¿Ante qué se inflama? Ante la injusticia. La injusticia a la cual estamos acostumbrados los hombres. Por eso dice aquí, fíjense, admitida amonestación, jueces de la tierra. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas en la historia humana? Los juicios injustos. Eso ha traído desdicha, dolor y angustia a tantas personas. En aquel día saldrán a luz todas las cosas, en el día del juicio final. Podemos imaginar cuántas injusticias por jueces injustos fueron provocadas, cuánta sangre y lágrimas se derramaron por esas injusticias. De tal manera que vemos aquí nosotros, esta imagen nos parece presentar los comienzos del milenio, cuando los reyes todavía se atreven a amotinarse contra el Señor. Y aquí viene la voz desde el cielo de Dios que se ríe de ellos y que les advierte: pongan cuidado. Yo tengo un solo rey en Sión, y a él le he dado por herencia a las naciones, los confines de la tierra. No hay nada que pueda estar más allá de su jurisdicción,
Nadie podrá decir, aquí en este territorio donde yo vivo no llega su brazo ni su ley. Toda la tierra será alcanzada por el imperio de su palabra y de su ley. Oh, bendito es el Señor Jesús. Por fin, toda injusticia será dignificada. Toda lágrima será enjugada en la tierra. Por fin la tierra va a respirar. Por eso después Isaías, y vamos a ir allá ahora, nos muestra de manera tan preciosa algunas escenas del reino del Señor. Vamos a Isaías capítulo 2. Versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Se fija en la reprensión, estará presente, lo mismo que en el Salmo 2. Y volverán sus espadas en reja de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Parecen imposibles. Porque ¿qué es lo que hemos visto a través de estos 6.000 años de historia? Nación peleando contra nación. Y aún en el Antiguo Testamento hay frases como esta, que dice por ahí una frase, llegó el tiempo en que los reyes solían salir a la guerra. O sea, al final ir a la guerra para los reyes era como una entretención, como un pasatiempo, como que había que ir a la guerra para esquilmar al otro, obtener su botín, matar, tomar sus riquezas, sus mujeres y todo. No ocurrirá más eso. Entonces Sión como cabeza de los montes, de todos los montes de la tierra, aún de los 7 montes donde estaba sentada la gran Babilonia. Solo habrá un monte, el monte de Sión, la capital del mundo, la capital del reino. Veremos en otro capítulo cómo va a ser esa ciudad. ¿No es precioso? Capítulo 4, versículo 2 al 6. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Hay una versión de la Biblia que dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será espléndido y glorioso. Esa palabra espléndido es una palabra tan hermosa. El rey espléndido. El renuevo. Y aquí la palabra renuevo nos remite a Isaí y a David. Porque Dios prometió que del tronco de Isaí saldría un renuevo. Usted conoce de árboles algo, ¿no es cierto? Y sabe cuando el tronco de un árbol, cuando un árbol es cortado y queda el puro tronco, salen renuevos. Lo mismo tengo en mi patio
un cerezo que fue cortado y ya tiene sus vástagos, su renuevo. Y crecen con fuerza. Y siempre se hablará del Señor como el renuevo, como el vástago. Es decir, el tronco de Isaí fue cortado, el árbol. Es decir, los descendientes de Isaí, los reyes descendientes de David. Ese reino y esa herencia y esa genealogía fue cortada. Porque Israel perdió la condición de reino. Las invasiones, los enemigos entraron en Jerusalén, hollaron sus lugares sagrados, sometieron a sus habitantes. Se cortó el árbol, sin embargo quedó el tronco. Y ahora aparece un vástago, después de miles de años. Oh, precioso. El tronco no estaba muerto. Parecía muerto. Pero de abajo salen los brotes. Entonces el árbol no se secó. Parecía seco, pero no se secó. No murió. Porque la palabra de Dios se cumple. Y él dijo a David que en su trono se sentaría todo el tiempo, hasta el final, eternamente, el rey de Israel. Un reino sempiterno. Entonces, aquí tenemos el renuevo. Y será espléndido y glorioso. Será más que la esplendidez de Salomón. Ese rey tan atractivo, tan idolatrado, tan admirado por su sabiduría y por su fastuosidad, que venían de todos los reinos de la tierra a contemplarlo, a ver cómo vivía, a hacerle preguntas para probar su sabiduría. Salomón, el rey más grande de su tiempo. Pero aquí tenemos un espléndido glorioso. ¡Ay, Salomón! ¡Ay, Salomón! Mostraste las fisuras en los días finales de tu reinado, los claroscuros de la condición humana. Pero aquí tenemos un rey espléndido, glorioso. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Una tierra que florece de nuevo. Esa misma tierra que se convirtió en desierto producto del pecado, ahora es de nuevo un vergel, y sus frutos serán para grandeza y honra. Acontecerá que el que quedare en Sión, versículo 3, y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Cómo borrar la historia de una ciudad tan profanada, tan pecaminosa por tiempos, donde como dijo el Señor, todos sus profetas fueron sacrificados en Jerusalén? Cuánta sangre inocente quedó tirada en las calles. Aún él mismo tuvo que ir a morir a Jerusalén. Y aquí dice que serán limpiadas las calles de Jerusalén para que no quede huella ni rastro de esas injusticias de otra época, de esa rebeldía y de la apostasía de esa época.